Acá nos preguntan cómo se llega a la reparación y la reconstrucción de los lazos afectivos. La persona dice, al haber defraudado y dañado emocionalmente a alguien, ¿cómo logro llegar a la reparación, el perdón y la reconstrucción? Nosotros todos, cuando ofendemos o somos ofendidos, ofendemos y somos ofendidos en un estado de conciencia transitorio. ¿Sí? Puedo haber emitido una ofensa a alguien, puedo haber generado un daño, una molestia en alguien, o alguien lo puede haber hecho en mi conciencia. Y ambos, ¿sí? En ambos casos, el estado de conciencia es transitorio. Muchas veces nosotros no entendemos de qué se trata el perdón, ni el otro tampoco lo entiende, y el rencor se sigue alimentando como si las conciencias se encontraran eternizadas en un estado sin capacidad de trascenderlo. Todos nosotros trascendemos continuamente lo que somos. El que viola, el que es violado, ¿sí? Aquel que cuestiona, aquel que es cuestionado, ¿sí? Todos continuamente estamos en un juego de transformación, que a veces demoramos, que a veces intoxicamos con nuestras actitudes, pero en definitiva del cual no podemos escaparnos. Entonces, cuando una persona no entiende la energía del perdón y cree que alimentando el rencor o el resentimiento, ella al no olvidar va a evitar que lo vuelvan a dañar, lo único que está haciendo es desafiando a la vida, porque la vida te puede dañar cuando quiera, si lo que necesitas es un buen golpe. La jerarquía cabeza de Aurora, que se llama Maj, en una canalización a través de un individuo que tenía condiciones para percibir algunos aspectos de la realidad subjetiva, colocó una vez, golpear sí, herir jamás. Esto procede de la vida interna, golpear sí, herir jamás. Quiere decir, la vida tiene todas las condiciones para darte un golpe, un buen golpe. Si por no perdonar, para de ese modo aprender a que no te irán de vuelta, ¿sí? Tentás a la vida, te puede poner en la vereda, traste arriba. ¿Se entiende? Entonces, a la vida no hay que tentarla. Todos nosotros, continuamente a lo largo de nuestra evolución, hemos herido, hemos ofendido, hemos sido heridos y hemos sido ofendidos. Y de algún modo, se supone que fuimos entendiendo de qué se trata esta cuestión, porque si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Si el absoluto de no perdonar ofensas, ¿sí? O de no olvidarlas, hubiera estado presente en nosotros, no hubiéramos llegado hasta acá. Quiere decir que un poco de esto, de alguna manera, entendimos. Pero con lo que entendimos a lo largo de esas encarnaciones, no alcanza. Hoy tenemos que tomar una actitud, que es una actitud de renovación respecto a la ofensa, que es aprender a instalar el perdón, incluso antes de que las cosas ocurran. El perdón tiene que formar parte de la actitud de nuestra conciencia, tiene que formar parte de una cualidad instalada en nosotros. No esperar que nos ofendan para ver si somos capaces de entender qué es el perdón y de ejecutarlo. Los seres tienen que aprender a tener en su actitud el desapego, el perdón, la renuncia, la neutralidad, suficientemente instalados en su actitud. La actitud es algo que se edifica. La actitud puede ser algo muy flaco para la conciencia o puede ser algo muy robusto. Una actitud robusta es una actitud, ¿sí?, que es capaz de permitir en su eje el alimento que la conexión con nuestro interior le va a ofrecer. Nadie va a poder instalar previamente el perdón en el marco de su actitud si no resulta esa instalación de la comunión que vaya ejerciendo con su interno, porque solamente nuestro interno nos puede llevar a comprender por qué hay que perdonar previamente. Solamente nuestro interno, nuestra esencia interna, nuestra conciencia espiritual nos puede llevar a comprender por qué hay que estar desapegado previamente, incluso de aquello que todavía no sé si voy a tener como apego alguna vez. ¿Por qué? Porque lo que la energía nos está estimulando a entender es que hay que ser libres y aprender a liberar. Quien no tiene esta capacidad de desapego, quien no tiene capacidad de perdón, captura, no libera. ¿Sí? Es tanto captor como capturado.
aquel que no sabe perdonar y aquel que no tiene esta capacidad de renuncia, de desapego, está continuamente viviendo un encarcelamiento, ¿sí?, enredado en fuerzas materiales y psíquicas que no le permiten avanzar. Entonces, todos nosotros deberíamos tener esta actitud previa. No importa qué nos hagan. Bien, ante la ofensa, ante la agresión, no importa el daño cual fuera, aprender a que ese perdón previo esté instado en nosotros. Porque no es entre nosotros y ese ser que realmente el perdón se va a ejecutar. Nosotros olvidamos en esos momentos que existen aspectos de la energía perfectos en términos evolutivos, como la ley de karma, que es un revestimiento, una expresión activa de la energía, que se va a encargar de ordenar tanto al agresor como al agredido. Entonces, el que no perdona, lo que le está diciendo a la ley de karma, que más allá de lo que la ley de karma proponga, él no está dispuesto a aceptar nada. Entonces, si una persona está en una posición tan rígida de no aceptar lo que la ley de karma decida respecto al agresor como al agredido, esa persona quiere un universo y leyes cósmicas a su medida. Entonces, transitoriamente, él está refractando la energía interior y transitoriamente está refractando la voluntad de ese universo del que forma parte. ¿Por qué él está bajo ley de karma? Porque la voluntad de ese universo aceptó que su conciencia pasara a ser parte de esa energía, de esas corrientes de vida y de inteligencia, ¿se entiende? Entonces, nosotros tenemos que abrirnos a que las leyes se encargan de las cosas, ¿sí? Las leyes van a dar tratamiento a nuestra conciencia, van a dar tratamiento a la conciencia del otro, van a dar tratamiento y preparan las características y condiciones de todo lo que sea necesario para superar esta limitación que tenemos como humanidad terrestre de creer que nosotros, tomando decisiones de cierto tipo, vamos a encontrar la salida. ¿O no entendimos que, habiendo decidido el modo que decidimos, la salida no la encontramos? Que la salida es imposible. La única salida que hay es aceptar lo que la voluntad de nuestro cosmos interno nos esté ofreciendo y aprender a ejecutarlo aquí. Esto de decir yo perdono pero no olvido, es decir, yo disfrazo el perdón, yo te hago creer que perdono. Porque el que perdona realmente es aquel que queda liberado para vivir el eterno presente. El que no olvida queda en el pasado. Porque ¿cómo garantizo no olvidar? ¿Saben cómo se garantiza no olvidar? Es muy simple. Continuamente, mecánicamente y compulsivamente me estoy metiendo en el pasado, no lo suelto. Entonces, esto de que yo perdono y no me olvido, para la cámara. Así, ¿se entiende? Es una mentira. Esto es una mentira. Son personas que quieren mostrarse flexibles, ¿sí?, pero que no dejan de aplicar estrategias que en definitiva las van a terminar ahogando, sofocando, porque ¿quién no nos garantiza, quién podría, mejor dicho, garantizarnos que la vida no nos ofrezca, por ejemplo, 300 ofensas por día? En 10 días 300 ofensas serían 3.000, y no sé cuántas serían en 10 años. Entonces el ser va a tener que dejar todo para armarse una estructura de recordar todas las ofensas que la vida le haya puesto ahí. Y esto es cierto porque, a ver, hay personas que no son ofendidas, solamente creen que los ofendieron. Y es muy común que estas personas que no olvidan no solo sean ofendidas, sino que confundan cosas que no son ofensas, porque simplemente las ofenden, porque ellas no las aceptan. Y esto es muy común en las personas, ¿sí? Creer que fueron ofendidas, y en estos que camuflan el perdón de esta manera, suele estar esta cuestión: ¿fueron ofendidas o simplemente no tienen la más mínima paciencia ni son capaces de aceptar lo que otros pueden proponer? Entonces, el abanico es grande, ¿sí? Y cada uno tiene que aprender a buscar en su interior de qué manera transitar y trascender ciertas posiciones, ¿sí?